Hay una pregunta que empieza a generar una enorme discusión política y jurídica en Colombia. ¿Por qué Gustavo Petro estaría buscando un permiso del Congreso para salir del país durante todo un año? La información conocida apunta a que el expresidente quiere establecerse en México y utilizar ese país como base para sus desplazamientos, alejándose temporalmente de Colombia, y según lo planteado en la conversación, también del escrutinio público y de antiguos funcionarios, con los que hoy tendría profundas diferencias. Pero aquí aparece el verdadero problema. ¿Puede el Congreso otorgarle un permiso abierto para salir y entrar del país durante todo un año, o tendría que solicitar autorización para cada viaje? Ese es precisamente uno de los puntos jurídicos que están generando controversia. Y la discusión se vuelve todavía más delicada cuando aparecen sobre la mesa los asuntos judiciales que rodean al expresidente, incluida la preocupación por posibles investigaciones y por las consecuencias que tendría su salida del país frente a eventuales responsabilidades legales. Así que hoy vamos a analizar qué hay detrás de esta solicitud, qué podría decidir el Congreso y por qué el destino de Petro en México podría convertirse en mucho más que un simple viaje personal. Porque mientras Colombia enfrenta enormes desafíos y concentra sus esfuerzos en la reconstrucción y en responder a la emergencia nacional, una nueva discusión política comienza a tomar fuerza. ¿Petro quiere simplemente alejarse de Colombia por un tiempo, o este movimiento podría tener implicaciones mucho más profundas? Quédate hasta el final, porque aquí están las claves de una decisión que podría generar un nuevo choque entre el expresidente, el Congreso y las instituciones colombianas. Y tiene que ver con que usted dijo que Gustavo Petro se iba para México. Sí, Aquí señor. habíamos, usted nos había dicho que tenía la idea de salir, ha presentado Pidió permiso, formalmente sí. su solicitud. La Constitución de Colombia dice que en el año siguiente a terminar la presidencia, un expresidente, si quiere salir de Colombia, le tiene que pedir permiso al Congreso. ¿Se va para México? ¿Gustavo Petro quiere irse para México? Hay que ver si el Congreso le da permiso, ¿no? Si le da permiso, pues ellos examinarán que tiene aquí unos procesos pendientes en la comisión de acusaciones. Pues habrá que ver, pero la idea de él, del expresidente Petro, es vivir el próximo año con una base de México, moviéndose a otras partes, pero con la base en México. Me dicen que quiere tomar distancia del país un rato, que quiere vivir sin el escrutinio público y también distancia de quienes fueron sus funcionarios, porque me dicen que se siente traicionado. En el caso de Juliana Guerrero, tan polémico fue, me ha dicho que hoy en día él no la baja de traidora, que dice ella es Guerrero. una traidora, sí, que ya no le contesta a los chats, como dicen, la bloqueó, que la señora Guerrero no ha dejado de buscarlo, de escribir, de mantener una comunicación con él, y después de que ya tenía tanta influencia en el presidente y en el gobierno, pues está, como dicen, bloqueada totalmente. Y también eso le pasó con varios, con Angie Rodríguez, que no dice que no la baja de loca cuando habla, es que ella está loca. Y es que mire que en la foto de su salida de Palacio no estuvieron muchas personas que supuestamente eran cercanísimas a él. Por ejemplo, no estaba Augusto López, su exdirector de la UNP. Había como otras personas, estaba la ministra de Transporte, estaba la directora de la imprenta, pero la gente, como quien dice, los cercanos a él, ya no estaban en esa foto. Es que con el sol a las espaldas y después de una derrota, eso cambia mucho la gente que lo acompaña. Si hubiera ganado Iván Cepeda, no habría cabido el Atlético Lagarteiro al lado de Gustavo Petro acompañándolo. Dicen, Darcy. la gente le gustan las victorias y no las derrotas. Sabe que me dicen que hay una discusión jurídica grandísima para el Congreso. Y la discusión es la siguiente. El presidente está pidiendo de una vez un permiso para todo el año. Es decir, denme permiso un año para salir. Y lo que algunos abogados constitucionalistas están diciendo es, no le pueden dar el permiso que está pidiendo de en un año entra y salga cuando quiera. Pero además lo pide como en calidad de presidente, no de expresidente. O sea, aquí me están mandando la carta y dice, pues él lo pide en calidad de presidente, dice, y dice, en mis funciones como, durante todo el año consiguiente, ejercicio de mis funciones como presidente de la República. Expresidente. La carta, lo que es, donde está el debate, es que hay unos que dicen
el Congreso no tiene autorización constitucional para darle un permiso abierto durante un año. La Constitución tiene una voluntad, y es que si un expresidente quiere salir de Colombia, pide permiso. Entonces no es, bueno, en un año haga lo que quiera. Si quiere, salga mañana para México, después váyase para otro sitio. Lo que le dicen, sostienen los que defienden esta teoría, es viaje por viaje. Si quiere ir a México, díganos por cuántos días y cuándo vuelve y analizamos ese permiso. Tiene que solicitar permiso por viajes, es lo que algunos están diciendo, Francisco. Yo no sé si uno puede hacer esa interpretación de todos modos, Juan, porque el artículo 196 sí plantea que el presidente pues debe pedir permiso, pero pues no existe, no dice en ninguna parte que sea viaje por viaje. Es decir, claro, esa es la duda. Yo creo que lo que dice, lo que uno más bien tendría que decir es que el expresidente Petro tendría que pues explicar a dónde piensa viajar, por cuánto tiempo, para qué, que no sea ambiguo todo el tema. Ahora, la preocupación no es tanto la salida, la preocupación es realmente qué es lo que va a ocurrir alrededor de su inclusión en la lista OFAC, ¿cierto? Porque es que es clarísimo que los bienes e intereses de personas sujetas a este tipo de listas están bloqueados y esas personas no podrán realizar transacciones con otras empresas o que le presten bienes o servicios. Aquí, Juan, el tema grueso es qué compañía aérea va a tener la exposición, quién le va a hacer la transacción, cómo le van a pagar. La Fuerza Aérea Mexicana. Es que, claro, no va a poder usar un avión comercial, pero la presidenta Sheinbaum, que además él dijo fue compañera de lucha, ¿no? Que dijo que había por allá va ayudado a mi secretico, como dice Arce. Dejen hablar al Moreno, a Quijano. Ayudado llegó Moreno. Ayudado al presidente, al expresidente cuando era guerrillero del M-19, pues fácilmente le podría pues yo creo que un avión de la Fuerza Aérea. Ese es el debate que tiene por lo menos, si es una aerolínea internacional, una aerolínea oficial, tendría que explicar por qué un avión mexicano viene a recoger al presidente de Colombia. Pero si es una aerolínea comercial, Juan, yo creo que la están pensando porque es que lo pueden meter en la lista OFAC también. Profesor Quijano. ¿A usted no le sorprendió el tuit del presidente? ¿Ya todavía se dice tuit? El X. El X del presidente. El expresidente Petro, cuando en medio de la catástrofe invitaba a ver 100 años de soledad en Netflix. Sí. Muy García Marquiano, ¿no? Resulta, doña Darcy, que la única hermana de Claudia Sheinbaum, que es doña Adriana Sheinbaum Pardo, no es de su familia, doña Patricia. No, señor. Es menor que ella. Doña Adriana es licenciada en Ciencias de la Comunicación de la UNAM, vive desde hace unos 30 años en Los Ángeles, es casada con un señor que se llama Rodrigo García Barcha. El hijo de Gao. Sí, señor. Tienen 2 hijas. El director de 100 años de soledad. Y el personaje que más ha gravitado por influencia a través de muchos embajadores, acuérdese que Gabo hizo de México su casa, claro, que más ha gravitado en la diplomacia, en los embajadores, cónsulos, es don Rodrigo García Barcha. Quiere decir esto, doña Darcy, sumando y restando, que el contacto con la señora Sheinbaum, que yo no sé si fue guerrillera o lo que sea, pues eso dijo con el presidente Petro, es más Rodrigo García Barcha. O sea, Rodrigo García Barcha es el primer yerno de la nación. Sí, señor. El primer, ¿cómo se llama? El primer cuñado de la nación. Y todo parece indicar el primer cuñado de la nación mexicana es Rodrigo todo parece García indicar Barcha. que toda la burocracia en la embajada mexicana es puesta por este círculo. Ah, qué interesante. Y tienen varios consulados. Y Petro se ha estado muy García Marquiano, pues está lleno de mariposas amarillas. El último Aureliano. Exactamente. ¿El cuadro ese que dejó no tenía unas mariposas amarillas? Sí, claro. Sí, claro. Él es el mejor, ¿cómo se dice? El mejor community promotor. Porque creo que la obra, y en eso sabe más doña Patricia, lo de Netflix es de Rodrigo García. Sí, de Rodrigo García. Porque yo lo he estado viendo y sale el crédito. A propósito del comentario del secreto de Darcy, recibo aquí un comentario sobre la hipocresía. Dicen que si recordamos un episodio en campaña, cuando le preguntaron a la hoy primera dama que quisieran hacer después de terminar el gobierno, y que ella abrió la posibilidad de que después de que terminaran el gobierno se fueran del país, y le llovieron rayos, truenos y centellas, y hoy esos mismos que la atacaron guardan silencio cuando
el expresidente Gustavo Petro dice que se quiere ir Ay, ese el año cuentico ya me entero tiene a harta. México. Ay, los que no Entonces- dijeron nada en esos 3, 4 años no dijeron. Sí dijimos. Y yo no sé cuál es el No, pero afán no es pa' de usted. que Darcy, no es pa' usted. pero a ver. No es pa' usted, no es no pa' se usted, ponga lo que están brava. mandando, Mira, Darcy, los que están mandando. Pero es que ya he oído mensaje ese cuento no se refiere demasiado. a usted, no le están diciendo a usted Darcy Quinn. Todos. Le están diciendo a los que en su momento atacaban. Es que aquí también hay movimientos telúricos en esta Puede mesa. haber terremotos. Aquí hay también en la mesa. movimientos telúricos Juan- en esta mesa de Juan, amigos, pero- colegas Pero, y a ver, compañeros. yo les hago una pregunta. ¿De verdad no queremos que el expresidente se vaya? ¿De verdad queremos que siga aquí en Colombia trinando? No, y- Darcy, es que ahí hay un tema de fondo que más allá de en qué aerolínea se sube, de si lo lleva la Fuerza Aérea Mexicana, si es o no por el tema de García Márquez, es que el expresidente tiene unos temas pendientes con la justicia de muy grave carácter. ¿Qué pasaría si eventualmente Estados Unidos avanza en las investigaciones que está adelantando en juzgados en Nueva York contra el expresidente Petro y por alguna razón encuentra evidencias para pedirlo a que responda por eventuales Pues, delitos se en lo Estados pide a Unidos? México. Yo no sé si lo haría o no. Es que esa es la gran duda. ¿Por qué el afán del expresidente de pedir un año de permiso al Congreso para irse a México cuando hay temas muy delicados de carácter judicial por los que tendría que responder el expresidente Petro ¿Sabe? acá, arrancando por el tema de la financiación de la campaña? ¿Sabe en qué zapatos no quisiera estar yo? En el de Mauricio Tobón. Embajador en México. El embajador electo, ¿se puede decir? El embajador Designado. electo designado en Sí. México. Designado. Él Duro. sí va a tener un colombiano, Duro, un colombiano con Yo creo que todas ese las chicha. ínfulas en la presidencia Uy, uy, mexicana, uy. en la embajada mexicana. O sea que Sí, el duro, problemita duro está ese- ahí. el problemita. Qué chicharrón. ¿A quién le va a tocar que lidiar con Uy, Petro no. y todas las cosas del expresidente que ya no los conocemos los pequeños? No, esa palabra no la puedo usar. Pero yo creo que el presidente merece descansar un año de nosotros y nosotros de él, por lo menos, ¿no? Pero además hay cosas tan importantes, Juan, en Colombia, empezando por la reconstrucción y por la respuesta a este terremoto, que quedarnos ahora los próximos 4 años hablando, o el próximo año hablando de Gustavo Petro. Por eso. Es decir, aquí hay que Lejos. sacar el país adelante y el Exacto. expresidente pues ya terminó su gobierno y ya pasó. Ahora vamos a hablar de Petro todos Yo los también días. creo que hay que pasar la página. Yo creo que hay que pasar también Sí, la página. bueno, pero yo les De, contaba de esto hecho, era por- deberíamos suprimir ya, empezar a no discutir tanto sobre el señor Petro y dejar que las cosas fluyan en Colombia. Se llevará de Ahora- pronto. ahora que- Él mismo no se quiere meter en las cosas. Claro. El país en semejante sufrimiento Y él del viendo- terremoto y él lo que estaba él viendo recomendando Netflix. era ver. Pero habrá que Era ver discutir, Netflix. habrá que discutir en la medida en que esto evolucione. Es decir, si hay unas responsabilidades legales del presidente Lo Petro. tendrá que responder, Y, William. claro, y si su viaje es para evadir esas responsabilidades, pues tendremos que conversarlo acá. Esa Tengo una es pregunta, justamente la ¿necesitará- discusión que se traslada al Congreso de la República. Juan, Azuri está intentando No, me comentar. pregunto. Don me pregunto Azuri si el Samá. Me pregunto si el expresidente Gustavo Petro en México va a necesitar un jefe de comunicaciones porque su último jefe de comunicaciones fue cónsul en México y seguramente conoce muy pero bien el lugar y le puede anularon. No, asistir bastante. No le fue Y muy bien. dejó debiendo, se fue ¿Por qué debiendo no? una platica. Platica, sí. Y Yo cerró no- su cuenta, puso en pausa su cuenta en X para descansar, porque salió muy agotado. Sí. 8:55. Yo no sé si volvemos a hablar del tema del Contralor, pero Y llegamos así al final regresemos de al este tema del análisis. Contralor. Pero la pregunta más importante no es simplemente si Gustavo Petro se va a México o si el Congreso le concederá el permiso que está solicitando. La verdadera pregunta es qué significa políticamente este movimiento y qué consecuencias podría tener para el expresidente, para el Congreso y para Colombia. Porque una cosa es que un exmandatario quiera tomarse un tiempo fuera del país, establecerse temporalmente en otro lugar y comenzar una nueva etapa de su vida. Eso por sí mismo no tendría por qué convertirse en un escándalo. Los expresidentes tienen derecho a viajar, descansar y tomar distancia de la política. Pero en este caso hay elementos que hacen que la situación sea mucho más compleja. De acuerdo con lo expuesto en la conversación que analizamos, Petro no estaría planteando simplemente un viaje puntual. Lo que estaría solicitando es una autorización amplia para poder salir del país durante un periodo prolongado, incluso por un año. Y ahí aparece la discusión jurídica. ¿Puede el Congreso conceder una autorización general de esas características o debe estudiar cada salida de manera individual? Esa diferencia parece técnica, pero puede tener una enorme importancia. Cuando hablamos de un viaje concreto, existe un destino, una fecha de salida, un tiempo determinado y una fecha de regreso.
El Congreso sabe qué está autorizando, pero cuando se habla de una autorización abierta, la situación cambia completamente. Por eso algunos abogados constitucionalistas, según lo recogido en la entrevista, cuestionan que pueda otorgarse un permiso para que el expresidente salga y entre del país durante todo un año sin establecer claramente las condiciones de esos desplazamientos. Y aquí debemos hacer una pausa. Más allá de las simpatías o antipatías políticas que cada colombiano pueda tener por Gustavo Petro, hay algo que debería interesarnos a todos. Las instituciones tienen que funcionar bajo las mismas reglas, independientemente de quién esté ocupando el poder o de quién haya dejado de ocuparlo. Si existe una norma constitucional que establece determinadas condiciones para la salida del país, esa norma debe interpretarse y aplicarse con criterios claros. No puede depender de si el personaje nos gusta o nos disgusta. Por eso la decisión del Congreso merece atención. No solamente tendría que preguntarse si quiere permitirle a Petro viajar a México. Tendría que determinar qué está autorizando, bajo qué fundamento jurídico y cuáles son los límites de esa autorización. Y hay otro elemento que vuelve más delicada esta situación. Estamos hablando de un expresidente que, según lo expuesto en la conversación, tiene asuntos pendientes y discusiones de carácter judicial que podrían evolucionar en el futuro. También se mencionan investigaciones y eventuales actuaciones en Estados Unidos, aunque es fundamental diferenciar una investigación de una condena y una hipótesis de una decisión judicial concreta. Por eso tampoco sería responsable afirmar que Petro pretende abandonar Colombia para escapar de la justicia. Eso tendría que demostrarse. Una cosa es hacerse preguntas sobre las circunstancias de su salida y otra muy diferente es presentar como un hecho una intención que no ha sido judicialmente establecida. Pero las preguntas sí existen. ¿Por qué un permiso por un periodo tan amplio? ¿Por qué México? ¿Qué actividades desarrollaría allí? ¿Cuánto tiempo permanecería fuera de Colombia? ¿Y qué ocurriría si durante ese periodo apareciera alguna actuación judicial que requiriera su presencia? Son preguntas legítimas. Y hay otro asunto que tampoco podemos ignorar: la situación política de Petro después de abandonar la presidencia. Durante años, Gustavo Petro fue una de las figuras políticas centrales de Colombia. Su presencia dominó buena parte del debate nacional. Incluso ahora, cuando ya no está al frente del gobierno, cualquier decisión suya continúa generando titulares y controversias. Pero Colombia necesita mirar hacia adelante. El país tiene problemas enormes: la reconstrucción después de la emergencia, la seguridad, la economía, la situación fiscal, el empleo, la infraestructura y las decisiones que tendrá que tomar el nuevo gobierno. No podemos permitir que la política colombiana permanezca atrapada indefinidamente en una discusión alrededor de una sola persona. Petro puede querer alejarse temporalmente de Colombia, pero Colombia no necesariamente puede darse el lujo de ignorar los asuntos pendientes de su administración. Una cosa es pasar la página políticamente y otra muy diferente es pasar por encima de las responsabilidades institucionales. Si existen investigaciones, deben continuar. Si existen procesos, deben avanzar. Si existen decisiones que deben tomar las instituciones, deben tomarse. Y si no existe ninguna responsabilidad que impida su salida, entonces también debe quedar claro bajo qué condiciones puede hacerlo. Eso es justamente lo que debería ocurrir en una democracia. Reglas claras, instituciones fuertes y decisiones que no dependan de presiones políticas. En la conversación también se habla de un Petro que estaría buscando distancia del escrutinio público y de antiguos colaboradores con los que habría roto relaciones. Quizás estamos viendo el comienzo de una nueva etapa, la de Gustavo Petro como expresidente. Y ser expresidente significa algo muy distinto a ser presidente. Cuando se está en el poder, las decisiones tienen consecuencias inmediatas sobre millones de personas. Cuando se deja el poder, las decisiones siguen teniendo consecuencias, pero el Estado ya no gira alrededor de esa persona. Por eso, si Petro decide marcharse a México, la gran prueba será si puede convertirse en expresidente sin intentar seguir ocupando el centro de la política colombiana. Porque Colombia necesita algo diferente. Necesita que las instituciones sean protagonistas. Necesita que el nuevo gobierno pueda gobernar. Necesita que la oposición pueda ejercer su función. Necesita que los organismos de control investiguen cuando corresponda. Y necesita que la justicia haga su trabajo sin importar quién esté involucrado.
Eso debería ser mucho más importante que cualquier polémica sobre un viaje. Esa es la discusión que Colombia debe mantener. Menos personalismos, instituciones y decisiones sujetas a la Constitución y a las leyes. Este país no puede quedar atrapado en una sola figura política. Bresso. Serán los congresistas quienes tendrán que estudiar la solicitud y determinar qué dice realmente la Constitución, qué alcance puede tener la autorización y cuáles deberían ser sus condiciones. Y después vendrá la otra gran pregunta. ¿Qué hará Gustavo Petro con esta nueva etapa de su vida política? ¿Se irá realmente a México para alejarse de Colombia? ¿Continuará participando activamente en el debate nacional desde el exterior? ¿O terminará convirtiendo su salida en una nueva plataforma política? Eso solamente lo podremos saber con el tiempo. Lo que sí podemos decir desde ahora es que esta historia no termina con un boleto de avión, porque detrás de ese posible viaje hay una discusión jurídica, una discusión política y sobre todo una discusión institucional que Colombia no puede tomarse a la ligera. Y quizá, después de tantos años de enfrentamientos, lo más conveniente sea precisamente eso, que las personas pasen y que las instituciones permanezcan. Lara, una conocer su opinión. ¿Usted cree que el Congreso debería concederle a Gustavo Petro un permiso amplio para salir del país durante un año? ¿O considera que debería solicitar autorización cada vez que quiera viajar? ¿Y cree que su eventual llegada a México representa simplemente una decisión personal o podría tener consecuencias políticas? Los leo en los comentarios. Si este análisis le pareció interesante, suscríbase al canal, active las notificaciones y comparta este video, porque aquí vamos a seguir analizando las decisiones que están marcando el rumbo de Colombia. Nos vemos en el próximo video.